Hola equipo, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo video en donde estamos volviendo un poquito al Excel y vamos a estar revisando un concepto financiero que yo creo que es sumamente importante que todos lo manejen y entiendan bien a qué se refiere para que ustedes puedan empezar a evaluar inversiones y que les sirve mucho también para poder comparar una inversión respecto a la otra y también para poder entender un poco más acerca de el valor del dinero en el tiempo, que esa es la clave de lo que este indicador te indica. Y esto es básicamente la TIR, también conocida como la tasa interna de retorno, que si es que ustedes probablemente han estado metidos en el mundo de las inversiones, probablemente pueden haber escuchado este concepto de TIR. Es algo que muchos fondos de inversión hablan cuando están presentando una inversión, o también lo que hablan distintos analistas financieros respecto a las inversiones, o también incluso en evaluación de proyectos propiamente tal, en temas un poco menos financieros y de inversiones, sino que más de evaluación de proyectos. Básicamente la TIR, ¿qué es lo que te hace? Si bien todos conocemos aquí de una forma bien conocida el concepto de rentabilidad, que no es más que la utilidad dividido la inversión que obtuvimos. Entonces, como podemos ver en este caso, imaginemos una inversión de 10 años en donde tenemos que metimos 100 pesos al principio y en el año 10 estamos sacando 200 pesos. Entonces, la rentabilidad, que es lo que nosotros conocemos generalmente, no es más que la rentabilidad que obtuvimos entre los 100 y los 200, es decir, duplicamos nuestro capital y eso significa que tuvimos una rentabilidad de un 100% sobre lo que invertimos. Sin embargo, es muy distinto hablar de rentabilidad, de esa rentabilidad de 100% en distintos periodos de tiempo, porque si bien acá logramos duplicar nuestro dinero, eso lo logramos hacer en un periodo de 10 años, no fue un día para otro, sino que fue 10 años de que tuvimos que esperar y tuvimos que mantener esos 100 invertidos para finalmente al año 10 poder obtener esa duplicación de nuestro capital. ¿Y qué significa eso? Aquí es donde entra el concepto de TIR, en donde podemos ver que la TIR, si es que la calculamos acá, no es más que un 8%. La TIR la pueden calcular en el Excel, es básicamente poner igual TIR y ponen todos los periodos y con eso van a poder tener el número. Pero básicamente lo que te dice esto es que tu rentabilidad anualizada fue de un 8%. ¿Qué significa eso? Que haber multiplicado tu capital por 2 en 10 años es equivalente a haber estado invirtiendo estos 100 pesos a una tasa del 8% durante los 10 años. ¿Cómo se ve esto en un ejemplo numérico? Si es que vemos acá, esto es el equivalente. Si es que hubiésemos invertido 100 pesos y estos 100 pesos se hubiesen estado componiendo a una tasa del 8% anualmente, estos 100 al fin del año 1 habrían valido 108 pesos. Y luego estos 108 pesos se reinvierten a una tasa del 8%, entonces nuevamente estos 108 rentan 8% y son 116,7. Luego lo mismo, los 116,7 se vuelven a reinvertir a tasa del 8 y así podemos ver cómo el capital va aumentando y podemos ver que con esta simple fórmula al final en el año 10 vamos a tener estos 200, que es lo mismo que pudimos ver acá. Entonces pudimos ver que haber multiplicado el capital en esta inversión es equivalente a haber estado recibiendo un 8% de rentabilidad cada año y ir reinvirtiendo eso haciendo uso del interés compuesto y finalmente al cabo de los 8 años se habría convertido en 200, una rentabilidad del 100%. ¿Cómo podemos ver esto de otra forma? Imaginémonos si es que estos mismos 100 hubiesen rentado 150 al cabo de los 10 años. Ahí podemos ver que nuestra rentabilidad hubiese sido del 50%, que es básicamente subir desde 100 a 150, pero ahí nuestra TIR habría sido más baja, es decir, habría sido equivalente a que nuestros 100 lo hubiésemos invertido en una tasa de retorno de 5% al año y que finalmente el año 10 estaríamos en 150. Entonces ahí podemos ver que la TIR es obviamente sensible a la rentabilidad que finalmente uno está obteniendo. Si es que uno al año 10 obtiene una rentabilidad menor, la TIR va a ser más baja, y si es que uno obtiene una rentabilidad mayor, como en este otro ejemplo donde estamos poniendo 300 pesos al final, es decir, un 200% de rentabilidad, aquí estaríamos teniendo una TIR más alta, es decir, estos 100 sería equivalente a que hubiesen rentado 13% cada año, hasta finalmente en el año 10 habríamos triplicado nuestro capital. El otro concepto que es importante tener en cuenta es que la TIR no solamente es sensible a la rentabilidad que uno va a tener, sino que también a la velocidad con la cual uno va a tener esa rentabilidad. Recordemos que en el ejemplo original teníamos unos 100 pesos que se convertían en 200 pesos en 10 años. Entonces teníamos un 100% de rentabilidad en 10 años. Pero ¿qué pasa si es que hubiésemos logrado mantener esta misma rentabilidad de 100%,
pero en 9 años en vez de 10. Ahí nuestra TIR es más alta, es decir, hubiese sido una inversión con una TIR más alta de 9%. ¿Y por qué pasa eso? Porque estos 100 hubiesen crecido más rápido que estos 100. Porque estos 100 se hubiesen convertido en 200 en 9 años, mientras que estos otros 100 se hubiesen convertido en 200 en 10 años. Entonces, esta inversión tiene una rentabilidad más alta y por eso la TIR es más alta también, obviamente, ya que te permite ir aumentando tu capital de forma más rápida que en el primer caso. ¿Qué pasa si es que estos 100 se hubiesen multiplicado por 2 en 6 años? Es decir, desde 100 hasta 200 en el año 6. Ahí nuestra rentabilidad se habría mantenido en un 100%, pero la TIR hubiese sido de 15%. Entonces, si es que a ti te preguntan en dónde te conviene más invertir, probablemente va a ser una mejor opción una rentabilidad, una inversión que te dé una TIR de 15% en 6 años que una de 8% en 10 años, ya que esta te da una rentabilidad de 100% pero en 10 años, mientras que esta va a ser en 6 años. Entonces esta es mucho más rápida y probablemente porque la inversión probablemente tal es más rentable. Y lo mismo si es que nos vamos a un ejemplo bien extremo. ¿Qué pasa si es que logramos duplicar el capital en 2 años? Ahí básicamente llegamos a una TIR de 41% y si es que incluso borramos esto y lo ponemos que se duplica en un año, obviamente ahí la rentabilidad de 100% porque estamos demorando un año en sacar 100% de rentabilidad. Ahí pasa a ser un efecto bien lineal. Combinando entonces estas dos conclusiones, podemos ver que la TIR es finalmente sensible a dos cosas. Uno, la rentabilidad que se está obteniendo, es decir, cuántas veces estamos multiplicando nuestro capital, y también la velocidad con la cual lo estamos haciendo. Entonces aquí pasa algo muy interesante. Podemos ver nuestro ejemplo original de una TIR del 8% en donde duplicamos nuestra plata en 10 años, pero también tenemos la opción de ver aquí donde estamos viendo una TIR de un 11%, pero con una rentabilidad menor. Es decir, en esta inversión estamos teniendo una rentabilidad de 50%, pero una TIR mayor, y esto es porque en esta opción estamos aumentando nuestro capital de 100 a 150, pero en 5 años. Entonces eso significa que estos 100 se convierten en 150 a una velocidad más rápida que estos 100 se logran convertir en 200 en 10 años. Ahí no sé si es que me explico, pero básicamente la rentabilidad de este instrumento finalmente permite que la plata aumente más rápida, tal que en 5 años tú tengas 150, mientras que esta en 10 años vas a tener 200, que va a ser una rentabilidad mayor, pero en un tiempo mayor también. Entonces vas a tener que tener estos 100 invertidos por más tiempo para poder duplicar, mientras que este tiene los 100 invertidos por menos tiempo, y si bien no vas a duplicar o aumentar la plata tanto como habías pensado en el otro ejercicio, igual acá va a ser un aumento más rápido y más efectivo en cuanto al tiempo que tú vas a tener que estar invertido. Y finalmente, aquí tenemos distintas combinaciones que también son bien interesantes para poder ver cómo afecta esto de cuándo tú vas a meter plata y la eficiencia de la plata que tienes invertida en la distinta inversión que estás evaluando. Entonces aquí tenemos en la primera fila el típico ejemplo que hemos estado viendo durante este video, donde tenemos nuestra TIR del 8%, metiendo 100 al principio y sacando 200 en el año 10 con una utilidad de 100 y una rentabilidad de 100%. Sin embargo, podemos ver por ejemplo un caso de una TIR de 15% en este caso, y si se fijan, la utilidad sigue siendo la misma y la rentabilidad sigue siendo la misma, y en el año 10 también estamos obteniendo la misma ganancia finalmente, y eso pasa porque podemos ver que la inversión, en vez de poner estos 100 todo al principio, en el primer año, estamos metiendo los mismos 100 pero en distintos periodos. Entonces estamos metiendo 10 al principio, 10 después, en este año 0, en este año 20 y así sucesivamente. Y como ven aquí, una vez que ya invertimos todo, ahí ya tenemos los 100 invertidos. ¿Y eso por qué hace que sea una TIR mucho mayor o bastante mayor que el otro caso? Y eso principalmente es porque estos 100 de aquí, uno en esta inversión necesita meter 100 al principio para después obtener 200 en el último año. Sin embargo, aquí también estamos obteniendo 200 en el último año, pero invirtiendo la plata de forma más paulatina. Es decir, en el año 1 estamos invirtiendo 10 solamente. En el año 2 estamos invirtiendo otros 10. En el año 4, 20. Entonces, por ejemplo, los 30 que estamos invirtiendo en el año 8 son mucho más eficientes que estos 100 que se tuvieron que invertir en el año 1. ¿Por qué? Porque estos 30 solamente los mantuvimos invertidos durante 2 años antes de poder tener nuestra utilidad o nuestro ingreso de 200 al final. Entonces estos 30 son mucho más eficientes porque tuvieron mucho menos tiempo invertidos versus este caso en donde estos mismos 30 estarían implícitamente incluidos dentro de estos 100, pero lo hubiésemos tenido que invertir en el año 1, es decir, habríamos necesitado 10 años para poder multiplicar ese capital hasta 200 versus
aquí donde pudimos meter los 30 prácticamente al final y tener esos 30 solamente invertidos 2 años. Entonces esta inversión resulta ser mucho más eficiente en términos de uso del capital. Y siguiendo un poco con ese mismo ejemplo, tenemos aquí el caso número 3, donde también tenemos los mismos 100 invertidos, pero invirtiendo 50 en el año 1 y 50 en el año 2. Y ahí esta TIR, si bien es mayor a la del caso original, ya que estos 50, recordemos el mismo análisis, están siendo más eficientes que estos otros 50 porque solamente están 5 años invertidos. Igual la TIR es menor que el caso 2, porque en el caso 2 sigue siendo una forma más eficiente de invertir. Entonces esta forma de inversión es bastante más interesante. ¿En qué casos puede ocurrir que uno tenga este tipo de inversión? En caso que, por ejemplo, tú estés haciendo un proyecto inmobiliario, por ejemplo, en donde aquí tienes todo lo que es la construcción y vas desembolsando la plata a medida que lo vas necesitando, y después tienes la venta una vez que vendes los departamentos o vendes la construcción que hiciste. Y también puede ser que tengas una TIR de esta forma si es que tú inviertes constantemente en acciones, por ejemplo en el S&P 500, y tú inviertes todos los años, inviertes 10, aquí en este año no invertiste, inviertes 20, y después en el año 10 decides vender y tienes 200. Obviamente la persona que invirtió así habría tenido una mejor TIR que la persona que invirtió 100 todo al principio y después igual tuvo los 200 al final, pero tuvo los 100 invertidos por más tiempo que toda la persona que fue invirtiendo a poquito. Y acá tenemos ya un caso más simpático, en donde tenemos el 15% también, tenemos una TIR de 15%, pero invirtiendo 10 todos los años. Este es, como les decía, puede ser un caso de una persona que está invirtiendo en acciones, que compra todo el rato acciones y luego las vende al final. Y dependiendo finalmente de la venta que obtenga, va a ser la TIR que tenga, y obviamente a medida que menos son los aportes que van teniendo, la TIR va a ser más eficiente. Así que ha sido por hoy, espero que les haya quedado claro un nuevo concepto, un concepto financiero muy importante y que les sirve mucho para poder comparar distintos tipos de inversiones, porque se aplica prácticamente a todo: depósito a plazo, acciones, inversiones inmobiliarias, todo puedes utilizar una TIR y con eso puedes comparar distintas TIRs en distintas inversiones, y es algo que prácticamente todos los profesionales de inversión utilizan para poder medir las inversiones que están realizando.